todo espacio público es un espacio de saqueo, es un espacio mal vigilado, es un espacio que los ciudadanos ya en el momento que entra el capital a funcionar y tal, es un espacio que no puede sostenerse por sí mismo. Va a ser concurrenciado por una cantidad de intereses que lo va a desvirtuar y lo va a desmantelar. Entonces Ostrom, muy rápidamente, por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Dice, sí, efectivamente entra el mercado y logra que el Estado no sea capaz de hacerlo, pero dice, dicho muy brutalmente, pero hay una capacidad de supervivencia o de resiliencia social y ambiental de los bienes comunes. Las sociedades tradicionales encuentran, no es cierto que sean destruidas por una dinámica de este tipo, encuentran elementos de tradición, encuentran referentes institucionales que los mantienen vivos y constantes. Entonces, digamos, Subirats hace un gran esfuerzo citando a Ostrom, y yo creo que no nada más Subirats, sino un poco el ambiente intelectual de nuestra época, basándose en Ostrom, tiene una gran utopía de no estamos destruidos. El Estado no es el único como institución capaz de mantener los bienes comunes. Los bienes comunes se mantienen a través de una institucionalidad, sobre todo basada, ahí está un problema de discusión, en elementos tradicionales, en instituciones de tradición. Y a lo largo del libro nos damos cuenta que los elementos de tradición son muy débiles o inexistentes, ¿no? Cuando pasamos lista de las colonias y los lugares en donde el libro se detiene, La Merced con Ramírez Puri, bueno, el ambulantaje, ¿no? Con José Antonio García Ayala, la colonia Jardín Balbuena, una historia de muchos años, muy impresionante, es la que está alrededor es la que está en Venustiano Carranza, alrededor del aeropuerto un poco, al lado del viaducto, etc. Y nos muestra infinidad de lugares de socialización que han sido rotos constantemente, ¿no? Pero José Antonio García y otros autores, después de mostrar la destrucción, inmediatamente tienen esa necesidad de ir a buscar algo que reconstruya. Y en la página 297 a ver si es cierto, 297, fíjense este párrafo, qué esperanzador, ¿no? Después de haber mostrado la destrucción de 50 años, de 60 años de la Jardín Balbuena, ¿no? Concluye su artículo con este párrafo: para que el goce de un espacio público o colectivo de uso público de estos conjuntos habitacionales y sus condiciones de habitabilidad sea profundo y placentero, se requiere que él o los ambientes que se conforman en él tengan un carácter bien definido como un factor que posibilite el desarrollo humano de los vecinos y fortalezca sus identidades individuales y colectivas arraigadas a este territorio, pero que también permita la creación de hábitos, bueno, ya sabemos de dónde viene, asertivos, donde todos los que se integran a determinado campo de interacción social en un espacio de uso público de la Jardín Balbuena puedan hacer las inversiones de los capitales económico, cultural, social, simbólico que posean de acuerdo a sus propios intereses y que obtengan los dividendos susceptibles de alcanzar siempre haciéndose responsables de las decisiones que se toman a la hora de interactuar con otros. Bueno, uno termina el artículo y dice, bueno, pues sí,
efectivamente, eso es lo que queremos, ¿no? Pero estás diciendo durante todo el artículo que eso se ha destrozado, ¿no? Bueno, otras partes del libro nos presentan esa tensión, esa disyuntiva. Hay un estudio de Adriana Aguayo sobre el centro histórico por una parte y Santa Fe, ¿no? Un estudio muy interesante sobre la segregación del espacio y el conflicto, la privatización de la vida en Santa Fe, y al mismo tiempo nos habla del 60% de marginación en Santa Fe, ¿no? El amurallamiento de los sectores altos, medios altos, y todo aquello, ¿no? José Antonio García, después Mariana Portal hace todo un estudio del Deportivo Vivanco en Tlalpan y muestra cómo las administraciones perredistas fueron capaces de convertir unos deportivos abiertos y unos espacios en donde diferentes colonias, grupos y hasta pandillas se encontraban y se respetaban ahí. Bueno, eso simplemente se privatiza, se hacen albercas, se cobra dinero para entrar y empresas pasan a administrarlos, ¿no? Bueno, otra destrucción brutal del espacio público. Hay un artículo de Karime Suri Salvatierra interesantísimo sobre las mujeres en la colonia Guerrero, ¿no? Es verdaderamente muy interesante. Dice ella, es la posibilidad de acción de las mujeres en un medio así contra el miedo, ¿no? La tensión constante de las mujeres buscando sus posibilidades de acción, buscando su reconstrucción en una serie de ejemplos. Es un artículo basado en muchísimas entrevistas a mujeres, entrevistas a profundidad interesantísimas, y que nos muestran esa situación de las mujeres en esta ciudad, ¿no? El estar en los espacios públicos en condiciones de marginalidad y al mismo tiempo convertirse en espectadoras urbanas itinerantes. Déjenme leerles de la página 466 de ese artículo lo que dice una persona y cómo lo dice. Pensarlo en los requerimientos de las mujeres en los espacios públicos de la ciudad es no desestimar sus miedos, es aceptar que la planeación urbana necesita incorporar miradas diversas, reflexionar sobre los requerimientos de estas y también de jóvenes, de niñas, de niños, de adultos mayores. Esto es pensar la ciudadanía en términos amplios. Perdón, aquí está, después de hacer su artículo, con una esperanza brutal de qué es lo que hay que hacer para que las mujeres tengan una mejor situación en la ciudad. Ya no encontré esa cita fantástica de una mujer que, discúlpenme, pero se me barrió ahí. Bueno, en fin. Después viene un asunto muy interesante. El único artículo de todo el libro que no habla realmente de, ¿cómo es que Ramírez Curi nos lo mencionó? De los lazos sociales débiles y fragmentados, es el artículo que se refiere a el molino en Iztapalapa, ¿no? La experiencia del molino a lo largo de todos estos años y a final de cuentas de continuidad de la fuerza social. Cuando los gobiernos estatales, delegacionales, han tratado de privatizar partes del molino, ¿no? Que es un enorme espacio que se ubica exactamente, Manuel, ¿cómo lo ubicamos? Es Iztapalapa pegado a la Sierra de Santa Catarina, ¿no? No, bueno,
sí me está fallando. Sé dónde está y... Sé cómo llegar, pero no sé dónde está. Pero no cómo salir. Bueno, es la esperanza del libro, ¿no? Finalmente, la izquierda, de esa manera, la izquierda que no optó, porque ahí hay la tensión entre esa parte de la izquierda que se va al perredismo y esa otra parte de la izquierda que dice no, ese no es el camino es trabajar aquí, mantener esto, mejorar la calidad de vida, hacer huertos familiares, etcétera, una cantidad de utopías, pero utopías hasta cierto punto logradas, ¿no? Logradas por, repito, nada más 19,000 habitantes, no es cualquier experiencia pequeñita, ¿no? Y toda la atención de esos grupos. Es un estudio que nos presenta Edgar Baltasar Landeros, que verdaderamente, digamos, es el contrapunto del libro. No sé si Patricia va a estar de acuerdo conmigo por andar diciendo esas cosas, pero así me lo pareció, Patricia. Muy impresionante la experiencia. Yo creo que el tiempo está corriendo y no venimos aquí a quedarnos toda la noche, de manera que debería de... Bueno, nada más hago referencia a otra cosa que me llamó mucho la atención. Me quedé muy impresionado. Hay un estudio sobre el encino. ¿Se acuerdan cuál es el encino? Es donde la bronquísima con López Obrador. Es que lo desaforaron debido a eso. Es un artículo... No lo lograron. Ah, sí, no lo lograron, ¿no? Pero lo sacaron y lo regresó. Bueno, pero fue una cosa horrenda, ¿no? De todas maneras, horrenda. Y entonces este artículo se basea, es de hecho por Antonio Azuela, Carlos Bustamante y Eduardo Ramírez. Se pasea durante 20 cuartillas, 20 hojas, sin hablar de López Obrador y de lo que pasó en el encino. Y dice, bueno, y se mete una cosa jurídica de cómo fue posible que los jueces le iban a devolver o no al dueño original eso y tal, y una cantidad de consideraciones jurídicas brutal, que francamente no les recomiendo que se metan en esa parte del libro. No tiene sentido esa discusión si lo que era obvio es obvio, ¿no? Es un asunto político. Aquí sí los sociólogos se dejaron, no sé quién hizo el estudio, si los que firman hicieron el estudio que la Suprema Corte pidió que se hiciera para ver si jurídicamente estaba fundamentado el asunto o no estaba fundamentado. Ya no me meto más porque uno va perdiendo amigos con eso. Ahorita te van a contestar porque uno de ellos está aquí. Ah, bueno, por favor. Bueno, ahí dejo el asunto porque podemos seguir, porque es un libro muy rico, muy interesante. Conocemos a nuestra ciudad leyendo este libro, la conocemos muy bien. Y yo le agradezco mucho a Patricia Ramírez Curi el haber hecho este gran esfuerzo. Muchas gracias.